Buenas noches nuevamente. La presentación de hoy está entonces es sobre el tema que se vio la semana pasada. La teoría la vieron con Alejo. Esto es simplemente un ejemplo de es una presa de relaves hecha con material enrocado que nos tocó hacer y de hecho fue el primer trabajo que hice dentro de SRK. Está ayudando a ordenar y organizar lo que es un User Defined Soil Model, que son los modelos constitutivos hechos por el usuario, que te permite incorporar Praxis, y a ese modelo, que no, o sea, no lo hice yo, estaba hecho por Alejo Friso, Osvaldo Ledesma, Mauro Sotile, Nicolás Lavanda, no tengo ni idea cuánta gente metió mano en ese código. Estaba yo intentando ordenar esas cosas y debuguear un par de temas. Y pasó en ese momento que estábamos haciendo, estaba yo trabajando en ese modelo constitutivo, pasó este proyecto real. Entonces es el primer proyecto real que hice de geotecnia, que casi fue el único uso que le dimos después a ese modelo, pero sirvió, por ejemplo, para este caso en particular. Si alguien tiene interés en lo que son los modelos constitutivos hechos por el usuario, que se llama, entonces, después aparece el nombre, pero un segundo que se me trabó para escribir. User Defined Soil Model. Si alguien tiene interés en eso, después podemos hablar en algún momento de cómo se programan e implementan esas cosas. Pero se puede hacer de cero, o también si alguien tiene experiencia previa en creo que SoilMat de Abacus, hay formas de pasar de los modelos constitutivos de Abacus a Praxis sin pasar de cero por todo. Pero bueno, estas opciones existen. Uno puede poner modelos fuera de lo que son los programas, y de hecho muchos de los modelos que vamos a ver más adelante y los modelos avanzados, primero se implementan de esa forma y después eventualmente, si funcionan, Praxis empieza a incorporarlos. Hecha esa introducción, ahora sí les empiezo a describir el problema de la presa y por qué tuvimos que usar un material distinto. Pero básicamente lo que teníamos era una presa de relaves donde se construyó, vamos a decir, irregularmente a medida que se avanzó con la construcción. En noviembre de 2013 se construyó primero un terraplén compactado, hecho con material grueso, pero no enrocado. O sea, es un material grueso, tenía tamaño grava, pero no eran enrocados de gran tamaño y estaba bien compactado. O por lo menos nos habían dicho que estaba bien compactado. Después de ese primer terraplén, se construyó todo eso que está en ese celeste, que eso es material de enrocado arrojado, y cuando decimos arrojados es que venían con los camiones y tiraban por momentos a 20 metros de altura de enrocados, sin cuidado, sin compactación, sin saturación, directamente tiraban el enrocado sin mucho cuidado. No es que hicieron todo esto de acá medía 40 metros, y no hicieron 40 metros en un día, pero iban tirándolo sin los debidos cuidados. Entonces construyeron todo ese enrocado, o depositaron ese enrocado, y después notaron que antes de que termine la presa, en un periodo de lluvias muy fuerte que tuvieron en abril, junto con esas lluvias se empezaron a formar puntos locales donde empezó a hundirse el enrocado. O sea, lo que está indicando esto es que en ciertos lugares de esa presa que todavía estaba en construcción, se juntó agua, y donde se juntaba agua se veían que se generaban unos pozos, que no le dieron mucho interés en su momento, simplemente taparon los pozos y siguieron construyendo. Después construyeron aguas abajo un segundo terraplén, que nuevamente este sí estaba compactado, y arriba del enrocado original construyeron un nuevo enrocado con material más fino de enrocado, pero seguía siendo enrocado, que nuevamente no estuvo los debidos procesos de compactación y saturación.
Entonces, todo esto es una presa en Rocados, es una presa de relaves. A partir de acá empezaron a depositar relaves lentamente y ya había notado que cuando llovía se le generaban estos pocitos con grandes desplazamientos. Más o menos en esta etapa, antes de depositar masivamente los relaves, aparecieron esas fisuras, y esas fisuras justo coincidían con ese encuentro entre los terraplenes, pero aparecieron unas fisuras que obviamente no, o sea, acá la estamos dibujando así la fisura, lo que en realidad uno visualiza es que solo en la parte superficial detectaron unas fisuras, que no se sabe para dónde están, de dónde se originan, en qué altura, pero bueno, acá arriba encuentran fisuras. Después empiezan a depositar relaves, y empiezan a depositar relaves a derecha, de forma continua. Los relaves, nuevamente, es material entre arcilla y arena eh, saturados, entonces eso venía con mucho agua. A medida que fueron depositando esos relaves, empezó a aparecer un nivel freático en los enrocados, y se dio que cuando los relaves llegaron más o menos a esa altura, aparecieron unas nuevas fisuras en superficie, ahora en esos lugares. Y acá es cuando empezaron a preocuparse. O sea, las fisuras iniciales fueron un problema, los primeros pozos que se generaron por la lluvia eran un problema, pero no estaban tan preocupados. Generalmente estos pozos eran locales, eran asentamientos locales, no estaban indicando el colapso. Pero cuando aparecieron estas fisuras de acá, estaban preocupados de si estas fisuras estaban indicando algún tipo de colapso de la presa y que podía generar un problema. Las fisuras de este tipo de estructuras, piensen que esto de acá, nuevamente, perdón, esta altura, si no recuerdo mal, desde acá hasta acá, esa altura son 40 metros. Entonces, cuando una fisura aparece acá, no estamos hablando de una fisura chiquitita, sino eran aberturas donde podíamos meter la mano. Y ahí visualizamos una fisura que apareció en esta presa. Y el problema aparte de estas fisuras es que eran continuas a lo largo de toda esa cara de la presa. Entonces empezaron a aparecer estas fisuras, y lo que estaban preocupados es que ellos querían después avanzar a una etapa 2, o sea, seguir subiendo ese enrocado y seguir subiendo el nivel de los relaves, y querían saber si había algún peligro de colapso dentro de la presa. Entonces, vista desde arriba, tenemos de este lado el material compactado, acá el material de enrocado que estaba totalmente arrojado, sin compactación y sin ser previamente saturado, y de este lado se iban a empezar a depositar relaves. En ese año todavía casi no había depósito de relaves, entonces el nivel de agua no estaba llegando contra la presa, pero estaban empezando a depositar. Y acá vemos en el año 2019, en la figura de abajo, que los relaves avanzaron. Esto acá justamente son los relaves, que es el suelo saturado. Y se ve que las fisuras iniciales que figuraban en el 2018 son lo que dice ahí, justamente en el contacto que había entre el material compactado y el material arrojado, pero las fisuras que aparecieron cuando empezó a subir el nivel de saturación eran fisuras que iban en esa dirección, pegado a la cara donde estábamos mojando el enrocado. O sea, el relave venía desde acá, y como venía desde ahí, empezaba a subir el agua desde ese nivel. Entonces, detectaron por un lado estas fisuras a medida que avanzaron con los relaves, y adicionalmente estaban estos asentamientos que había mencionado previamente, donde se veían unos charcos. Estos charcos, por un lado, algunas de las imágenes indicaban que ahí había agua en esos charquitos, y adicionalmente cuando se contrastaba contra datos de satélite, se podía verificar que justamente en esos lugares se generaron desplazamientos importantes,
y en donde había un charco había un desplazamiento, indicando que había algún tipo de colapso local. El colapso local no les preocupaba el colapso, las fisuras estas longitudinales que podían indicar algún tipo de colapso. Y esto es lo que se presentaron en su momento, con esto llegó el cliente y en base a esto intentamos hacer un modelo para intentar eh, reproducir el fenómeno que estaba sucediendo. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende? No veo chat. Todo en orden. Perfecto. Bien, entonces queríamos reproducir esto. Creíamos que era colapso por enrocado y queríamos hacer un modelo numérico para reproducir este colapso por enrocado. El problema es que no hay ningún modelo constitutivo que haga colapso por enrocado. Entonces, primero construimos el modelo. La base en sí, los materiales de fundación no eran tan relevantes, pero bueno, teníamos una roca elástica, después materiales de fundación ya no roca, entonces usamos un HSS para los materiales de fundación. Teníamos acá el terraplén que estaba correctamente compactado, entonces esto se modeló con un HSC que simulaba bien el comportamiento de un terraplén compactado. Esto era otro terraplén distinto, pero también compactado. Lo que era material de enrocado era esto, que era todo material de enrocado, no compactado y no saturado, que la diferencia de esos dos colores es que lo de abajo era más grueso y lo de arriba era más fino. Y a derecha, todo este sector de acá, era el relave que estaban subiendo. Entonces, lo que están viendo ahí es la configuración final a la cual querían llegar. Las fisuras aparecieron primero acá, cuando el nivel de saturación era relativamente bajo, después acá, cuando los relaves estaban acercándose a ese nivel, y querían a futuro seguir subiendo y ver qué estaba sucediendo. Entonces, para los materiales que no colapsan, se usó HSS. Para el material que sí colapsa, se usó este material hecho por el usuario, para poder simular de alguna forma el colapso del material. Antes de que se tuviese la idea de usar un material, o sea, de incorporar a nuestro modelo constitutivo y programar el User Defined Solve Model, lo que se estaba haciendo en las primeras corridas era básicamente decidir que si yo voy elevando mi nivel freático y esta parte se me mojó, decir, bueno, si se mojó esta parte, impongo a la fuerza un delta epsilon volumétrico en ese lugar, para simular que eso colapsa. Y se hicieron corridas preliminares de a la fuerza, impongo un delta epsilon volumétrico de 5% en algún área que yo defina que se saturó. Y se habían hecho algunas pruebas iniciales con eso, pero es poco científico y bastante complicado de decir, bueno, qué parte se saturó para agregar y compartimentar todo eso en muchos pedacitos e intentar ir colapsando por pedazos. Como eso fue complejo, ahí se fue al User Defined Solve Model. Y básicamente, o sea, no voy a entrar en detalle de cómo funcionaba ese modelo constitutivo, pero era un modelo tipo Morculom, un modelo que en cuanto a representar todas las no linealidades del suelo en sus distintas trayectorias no era el mejor, porque es Morculom, y ya sabemos los problemas de Morculom, pero teníamos la posibilidad de agregarles otras cosas. El primer uso que le dimos a este modelo era, por ejemplo, que podíamos ponerle cementación, podíamos ponerle rigidez dependiente del tiempo, podíamos hacer un montón de cosas. Lo que hicimos acá fue básicamente implementar dentro de este código que cuando recibía una saturación, cuando se saturaba, que genere una deformación volumétrica. Para que ahora ese delta
épsilon volumétrico, que inicialmente impusimos a la fuerza en cierto clúster, lo haga naturalmente dentro del comportamiento material. Entonces agregamos una curva de saturación versus épsilon volumétrico, de forma tal que cuando la saturación era baja, lo estoy poniendo al revés, épsilon volumétrico, vamos a hacer ese dibujo de vuelta. De forma que cuando la saturación era baja, el material no colapsaba, y a partir de que estaba llegando a cierto nivel de saturación, imponía una deformación proporcional a ese nivel de saturación. Entonces, imponía un delta épsilon volumétrico a medida que se saturaba. Y nosotros podemos implementar, básicamente Plaxis te da como dato de entrada el nivel de saturación. La saturación va de 0 a 1. Y dijimos, cuando vale 0, no impones deformación volumétrica. Hay cierto valor de saturación, que no me acuerdo qué valores calibramos en su momento, que ahora voy a decir 20, que a partir de que llegaba al 20%, empezaba a aumentar el colapso que le generábamos a ese material a la deformación volumétrica que le generábamos. Entonces, empezaba a aumentar a cierto valor, hasta un valor máximo que alcanzaba, cuando llegábamos a decir algo, 40% de saturación. Ese 20 y ese 40 es porque, si recuerdan la clase de justamente colapso enrocados que dio Alejo, los enrocados colapsan cuando se satura el poro que está adentro de la roca. O sea, no tenemos que saturar 100% el enrocado, tenemos que saturar el espacio poral de cada pedazo de roca. Y cuando se llega a un 40% de saturación, ya saturamos el 100% de ese espacio poral. Y hasta no llegar a cierto valor de saturación, no empieza el fenómeno de rotura por saturación. Entonces, hicimos una función de este estilo, donde entra el valor de saturación, se fija para ese nivel de saturación cuál es el épsilon volumétrico que impone, y va aumentándolo hasta cierto valor máximo, que voy a decir 5%, que se calibraba con ensayos. O sea, se hicieron ensayos de laboratorio, se fijó en ensayos de laboratorio qué colapso se lograba cuando se saturaba 100% de ese material, y se intentaron imponer cierto límite de empieza a saturar en el 20%, se termina de saturar en el 40%, y entonces ahora tenemos un modelo constitutivo donde le entra el nivel de saturación, se fija qué valor de deformación imponerle y colapsar ese material. Y ahora sí, esto se hace, como es un modelo constitutivo, punto a punto, y no es que un clúster de golpe se deforma 2%, sino de a poco se va deformando cada puntito de cada material. Entonces, la rutina del modelo constitutivo, de la parte que nos importa, es: entra el nivel de saturación. Se fija si ese nivel de saturación es mayor o menor que el máximo histórico. Si no supera el máximo histórico, no hace nada, porque lo que pasa con lo que vamos a ver en el modelo es que se moja, se seca, se moja, se seca, y el colapso tiene que ocurrir una sola vez. No es que cada vez que se moja tiene que saturar, solo la primera vez que se moja colapsa. Entonces se fija primero si supera el histórico. Si nunca se mojó, va a colapsar. Si ya se mojó antes, no colapsa y no hace nada. Entonces, si ya se mojó, no colapsa más. Si, en cambio, nunca se mojó, entra en el sector de empiezo a colapsar. Primero se fija si llegamos a ese valor mínimo del 20%. Si no llegamos a ese nivel mínimo, entonces tampoco colapsa. Si tengo menos del 20%, no colapsa. Cuando supero ese 20%, se fija hasta cuánto llegué. Si supero el valor del 40%, saturo lo máximo que le indico, que es el 5%. Si está en una saturación del, digamos, 30%, hace una cuenta lineal para ver qué porcentaje debería saturar. Debería colapsar, digo. Calcula cuánto tiene que colapsar e impone ese épsilon volumétrico a ese punto de Gauss.
impone el épsilon volumétrico y ahí sí va al siguiente paso, donde se puede saturar más, hasta que eventualmente, si se satura al 100%, colapsa todo. Entonces, hicimos un algoritmo de este estilo que cuando se saturaba, colapsaba. Para calibrar el modelo constitutivo, lo calibramos con los ensayos que se habían hecho. Justamente estos ensayos habló Alejo la semana pasada, pero son ensayos teníamos ensayos de corte y ensayos edométricos. El ensayo de corte era con colapso, entonces podíamos calcular cuánto era ese colapso y calcular entonces cuál es el máximo épsilon volumétrico que le íbamos a imponer. Y teníamos un enrocado más grueso y un enrocado más fino. Entonces el enrocado grueso creo que colapsaba algo así como 5%, el enrocado fino colapsaba más cercano al 3%. Entonces podíamos calibrar cuál era el colapso de cada material. Y también teníamos ensayos de corte para medir resistencia, para medir el phi de Morculom. Nuevamente nuestro modelo era Morculom, entonces era recta y recta, el rojo sobre el rojo no se ve. Pero se imaginan recta, recta, porque es Morculom. Pero ahora sí, con esto podemos calibrar el phi y podemos calcular el épsilon volumétrico. Y después con los ensayos edométricos podíamos calibrar la rigidez, que este enrocado era una mezcla de enrocados, no estuvo muy bien controlado y había distintos tamaños. Entonces hicieron ensayos en un enrocado, o sea, todos materiales gruesos, pero sueltos o ligeramente compactados. Y nosotros hicimos un único material Morculom que en promedio le pegaba en el medio de todos los ensayos que se hicieron, porque no estábamos muy seguros cuál era el nivel de compactación que habíamos logrado, un nivel que pasa por el medio, y entonces, como dije antes, se calibró este User Defined Solid Model para pegarle a los ensayos de corte y a ese nivel de rigidez edométrica. Acá vemos el ensayo de corte real en línea llena y lo que hacía nuestro modelo Morculom en cuanto a lo que es resistencia, y en la diapositiva anterior lo que hacía en cuanto a lo que es rigidez edométrica. Esto es Morculom con colapso por enrocado. Se calibró el enrocado grueso que estaba abajo, se hizo lo mismo para el enrocado fino que estaba arriba, que tenía ligeramente otras características, pero no era tan distinto, pero el mismo proceso, se calibró la resistencia, se calibró el máximo porcentaje de enrocado de formación volumétrica y se calibró la rigidez geométrica, entonces del material fino. Con todo esto se hizo el modelo que les mostré antes y se fue construyendo por etapas, y lo otro que es muy importante es que no solo se tuvo que construir por etapas, sino que esos momentos donde se depositaba el relave se deposita saturado, y como se depositaba saturado, el nivel de agua fluía en esa dirección. O sea, cuando yo deposito acá el relave, eso tiene agua, y ese agua quiere bajar. Y nosotros queríamos representar ese fenómeno porque ese agua que baja es lo que generaba el colapso, la saturación, o sea, lo que generaba la saturación del enrocado y lo que generaba el colapso del enrocado. Y si nosotros modelamos esto con el estacionario, con el steady state de Plaxis, el flujo estacionario de un material poco permeable al lado de un material muy permeable es una freática así. No se quiere mojar el enrocado, en realidad algo se moja la base del enrocado, mejor dicho, pero queda algo así, el steady state. Y esta partecita ahí donde dice esa cruz, nunca se satura si hacemos steady state. Entonces necesitábamos un modelo transitorio para poder simular el avance del nivel de saturación dentro de nuestro enrocado. Entonces es lo que hicimos, un modelo con un User Defined Solid Model con flujo transitorio.
Y este es el video que yo les mostré hace 2 semanas, donde vemos, primero veamos este de acá. Creo que no están dando bien el video o no están dando bien internet, pero siento que se corta. Eso, Nico me apunta para arriba. Nico Tazo está conmigo en el laboratorio. Eso que están viendo ahí, esos burbujas rojas que van cayendo, es el agua que va cayendo. La pongo de vuelta al video y vean de vuelta el mismo video arriba a la izquierda y van viendo cómo el agua va fluyendo para abajo y a medida que va fluyendo para abajo satura temporalmente ese enrocado, pero después cae. O sea, no se queda dentro del enrocado. Entonces, el flujo final que me queda es el steady state, pero ese transitorio donde el agua cae es importantísimo, porque cuando cae ese agua, satura mi enrocado y entonces puedo captar que se saturó, por más que se haya saturado 1 hora, en ese instante que se satura, el modelo constitutivo capta esa saturación, genera una deformación volumétrica y se generan esos asentamientos por colapso. Lo que ahí dice asentamiento por colapso, en realidad impone un épsilon volumétrico en esos sectores. Ahí están viendo qué se llegó a saturar en algún momento. Al final, todo esto, voy a cambiar de color, no sé qué cambiar de color, a un verde, si puedo. Pero están viendo arriba a la izquierda que no quedó saturada la presa, pero abajo a la izquierda que colapsó ese sector. No me está dejando cambiar de color. No importa. Bien, esto es lo que hacen saturación y colapso. Ahora veamos de vuelta el video, pero veamos arriba a la derecha. Arriba a la derecha son las distorsiones, y las distorsiones me indican fisuras. Fíjense que aparece ahí una fisura en superficie. La primera que vieron en la realidad. Y ahora va a subir el relave, y cuando subo ese relave va a aparecer una superficie en superficie en el lado de la derecha. El modelo va a los altos. Voy a de vuelta intentar poner play, esperando que fluya un poco mejor. Aparece primero la fisura de arriba a la izquierda. Se me traba el video justo en la parte importante. Igual después está el paso a paso. Tal vez podemos saltear el video. En un segundo me va a aparecer ahí una fisura, pero el video no me anda fluido. Ahí. Esa fisura llega a la superficie y eso podría representar justamente la fisura que aparece cuando se satura el lado de la derecha. Entonces, si vemos ahora con imágenes, básicamente cuando se mojaba un poco la parte de abajo, en este encuentro entre dos materiales, me generaba ahí una fisura en superficie. Y en la siguiente imagen, cuando el nivel freático se acercaba mucho a la cara de la presa, me aparecía ahí una fisura que también llegaba a la superficie. Entonces, el modelo parecía reproducir más o menos lo que ocurría en la realidad, y lo que está pasando acá, si se fijan, hay un montón de líneas ahí de concentración de tensiones que también indican fisuras, pero esas fisuras, por lo menos en este modelo, siempre aparecían después, o sea, de pasar por ese lugar. O sea, acá, por ejemplo, no hay todavía una fisura. Una vez que pasaba por encima el relave, recién ahí se ocurría esa fisura. Lo que estaba indicando esto es que siempre estaba habiendo un colapso, simplemente que esas fisuras no las podíamos ver porque estábamos enterrando el sector que ocurría el colapso. Solo se visualiza en superficie en ese lugar cuando estamos por llegar a tocar esa cara. Es la primera vez que se puede llegar a visualizar en superficie la fisura, pero internamente había varias. Lo otro bueno de todo esto es que esa fisura de colapso era una fisura estaba colapsando la presa, pero estaba colapsando de forma, entre comillas, controlada, porque era a medida que íbamos saturando, y a una configuración más estable. No se estaba cayendo la presa, que podía generar un problema de pérdida de contención del relave. O sea,
si esta es mi presa, para pérdida de contención yo tengo que tener una falla de ese estilo. Acá estas fallas iban en la otra dirección, lo cual no es ideal, pero por lo menos no indicaban pérdida de contención, era siempre una nueva posición más estable que iba cayendo la presa. El modelo esto más o menos representó que el fenómeno físico podía ser más o menos razonable. Vino después una segunda etapa con un modelo 3D, que no hicimos nosotros, pero se usó el mismo modelo constitutivo que hicimos nosotros, con gente que trabajaba en SRK Australia. Le dimos el modelo constitutivo, hicieron un modelo 3D que representaba lo mismo y encontraron que aparentemente, aparte del colapso por enrocado, había por acá abajo una tubería, no se ve el rojo sobre el rojo, por acá abajo había una tubería y parecía haber adicionalmente una pérdida de masa que generaba más localización en esta fisura que estaba teniendo la presa. Pero bueno, este fue el modelo que hicimos, que tuvimos que implementar un modelo para representar algo que no se podía con los modelos que teníamos dentro de Plaxis. Y como comentario final, es que adicionalmente querían ver asentamientos a largo plazo, y acá es donde no teníamos una buena respuesta. Nuestro modelo no tenía creep, Plaxis no tiene tantos modelos con buen creep, entonces cuando quisieron ver asentamiento a largo plazo, lo que tuvimos que hacer es hacer un cambio al Soft Soil Creep Model que vimos en el curso pasado y calibrar un enrocado con un modelo constitutivo hecho para arcillas, pequeña diferencia de materiales, para poder modelar el asentamiento en el tiempo que podía llegar a tener. Entonces buscamos datos de justamente enrocados, o sea, de formación diferida en este tipo de materiales, históricos, algunos hechos nuevos para este tipo de enrocado y calibramos algunos puntos para que más o menos represente este comportamiento. Esto para calibrar el CSU alfa del soso del creep y después haya resultados de asentamientos en el tiempo. Lejos de ideal, pero es lo mejor que teníamos en su momento. ¿Alguna consulta, inquietud, curiosidad? No, Pulgar para arriba, Nicolás. muy interesante. Tengo una consulta pequeña para lo que comentabas de que a medida que eh, van poniendo el suelo o el material de relave que va saturado y se va saturando, en el modelo tú cómo imponías ese nuevo nivel de aguas, simplemente ponías una cota freática más alta o cómo lo hicieron ahí. Sí, déjame volver, tal vez no tendría que haber dejado de presentar. Pero básicamente lo que hacía, si querés te pongo vuelta al video, pero cuando prendíamos cada nuevo pedazo de relave, ese pedazo de relave lo prendíamos saturado. Ok, Como estaba saturado, entraba con agua y el agua empezaba a chorrear para arriba. Lo que no era muy físicamente real es que no lo prendíamos saturado y básicamente con una cantidad casi infinita de agua, no estábamos prendiendo un volumen de agua medido y real que podía llegar a caer. Prendíamos un cacho saturado que podía tirar todo el agua que quería prácticamente y entonces empezaba a percolar para abajo. Y después prendíamos el siguiente pedazo de relave, nuevamente saturado, y ese pedacito y solo ese pedacito podía tirar agua para abajo. Después prendíamos el siguiente y ese pedacito tiraba agua para abajo. Cada vez que prendíamos un pedacito, ese tramito, por un tiempo acotado, que elegimos con lo mejor que pudimos, por un tiempo acotado, podía chorrear para abajo. Entonces, no es que poníamos un nivel freático, sino que prendíamos volúmenes de suelos saturados que podían libremente, durante un tiempo acotado, eh, expulsar agua. ok, entiendo, gracias. Por eso se veían como burbujas que caían y dejaban de caer. Se caía esa burbuja y después dejaba de caer.
Felipe, una consulta. ¿No había algún otro modelo como para poder analizar los asentamientos a largo plazo o de alguna otra forma? Hay otros modelos con CRIP, pero ninguno particular, o sea, ninguno para enrocados. Hay otros modelos con CRIP, el tema de CRIP es más común en arcillas. Y los otros modelos que tenés son inclusive más complejos. Creo que la semana que viene, sí, la semana que viene van a ver anisotropía y el modelo del S-Clay One S, que es un modelo con CRIP mejor que el software CRIP, pero mejor porque tiene anisotropías y otros fenómenos que no es lo que tenés en un enrocado. O sea, el S-Clay One S es un mejor modelo que el software CRIP, pero no, todavía como no es el indicado para enrocados, lo que terminamos usando es un modelo simple, total era para intentar estimar más o menos un valor, y porque para calibrar el otro es un montón de parámetros que son muy difíciles de calibrar. Dentro de lo que es Plaxis no tenés ningún modelo simple y sencillo para ese tipo de material, solo están pensados para arcillas. Bien, gracias. Bien, si no hay más consultas, detengo la grabación y